Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar a exponer el último tema de nuestro programa que corresponde a este curso de Contabilidad 3. En los pasados semestres, en las pasadas clases también hemos estado trabajando con diferentes tipos de cuentas. Ustedes recordarán que en contabilidad básica el objetivo era llegar a la emisión de los informes. Hemos llegado a emitir el balance general y el estado de resultados. En contabilidad 2 hemos empezado a estudiar en detalle las cuentas contenidas en estos estados. Hemos empezado con el balance general, hemos estudiado la cuenta caja, cuenta banco, cuenta inventario de mercaderías, cuentas por cobrar. Ya en este semestre hemos continuado estudiando inversiones como cuentas de activo, inversiones en acciones, en bonos. También hemos estudiado los bienes de uso, la compra de bienes de uso, los métodos de depreciaciones. Hemos hablado de bienes de uso que son activos. Después hemos empezado a estudiar el otro lado del balance general. Hemos estudiado pasivos, como documentos por pagar, bonos por pagar, retenciones de impuestos por pagar. Y hoy entramos al último tema, el patrimonio. Vamos a estudiar entonces el último, tercer componente de un balance general. Y hemos terminado de estudiar activos, hemos terminado de estudiar pasivos, y hoy nos toca concentrarnos en el patrimonio. El patrimonio indudablemente representa la participación de los dueños, el derecho propietario que tienen los dueños dentro de su organización. Y nos vamos a referir y vamos a ir viendo cómo aparecen y se van creando a lo largo del tiempo aquellas cuentas que son netamente patrimoniales y que se presentan dentro del balance general en el sector que está destinado a informar la participación de los propietarios de la organización. Para esto vamos a ver que nos vamos a referir a dos bloques. Un bloque que son las empresas unipersonales, que son propiedad de una sola persona, y después vamos a ver las sociedades. Las sociedades, al ser derecho e interés de más de una persona, por eso son sociedades, están contenidas en lo que es el Código de Comercio. Y vamos a ver que existen, cuáles son las sociedades que existen reconocidas acá en nuestro país, en Bolivia. Y vamos a ver entonces a cuáles sociedades nos vamos a referir principalmente, y desde luego a la empresa unipersonal. La diferencia es que claramente se ve que la empresa unipersonal es propiedad de una sola persona, todo le afecta a una sola persona, al único dueño. Y las sociedades son más personas las afectadas con las decisiones que se puedan tomar dentro de la organización. Permítanme en este momento compartir la pantalla para mostrarles el Power que nos va a acompañar en la exposición. Y como les decía, a partir de este momento nos vamos a referir al tercer elemento del balance general, que es el patrimonio. Muy bien, el patrimonio, dice, es una participación residual sobre los activos de la empresa una vez que hemos reducido todos los pasivos. Ahí están los tres grupos. Los activos, ya estudiados, los pasivos, y ahora estudiamos lo que queda, que es el patrimonio, para que la ecuación siempre esté nivelada. Activo igual a total de pasivo más patrimonio. Les decía hace un momento que las empresas unipersonales son propiedad de una sola persona. Sin embargo, cuando hablamos de más personas, el Código de Comercio reconoce 6 tipos de sociedades, las que estamos presentando en este momento. 3 de ellas, estas 3 primeras, la colectiva, la SRL y la sociedad en comandita simple, tienen mucho que ver y están preocupados por las personas, por la relación directa que se da entre los socios que componen algunos de estos 3 tipos de organización mercantil.
Y en estos otros 3 tipos de sociedades, como la encomandita por acciones, la sociedad anónima y la de accidental o de cuentas de participación, lo que más interesa es la consecución de grandes capitales. O sea, en las 3 primeras es importante la relación entre personas y en las 3 segundas principalmente la importancia es la obtención de montos elevados, grandes de dinero para lograr el objetivo que persigue una organización. En las primeras, las 3 primeras organizaciones, las personas se conocen entre sí. En las otras, a veces, hasta pueden no conocerse. Por ejemplo, en estas sociedades anónimas, puede ser un accionista que esté en Hong Kong, otro accionista que esté en Nueva York y otro accionista que esté en Santa Cruz, Bolivia. No se conocen, no se ven y no necesitan necesariamente tener que encontrarse para llegar a acuerdos. Son accionistas, tienen acciones, pero no hay una relación directa entre las personas, lo que sí ocurre en los 3 primeros casos. Entonces, les había dicho que vamos a ocupar 3 clases para cubrir este tema. En la primera clase, en la de hoy, nos vamos a referir a las empresas unipersonales. Es decir, vamos a ver cómo se crean las cuentas del patrimonio cuando la empresa es de una sola persona. Para representar a estos 3 primeros tipos de sociedad donde son importantes las personas y el conocimiento entre ellas, vamos a tomar como ejemplo la sociedad de responsabilidad limitada y en otra clase nos vamos a referir a ella. Y finalmente, como ejemplo de estas otras 3 tipos de sociedades, vamos a tomar a la sociedad anónima como ejemplo y vamos a desarrollar el proceso de creación de las cuentas patrimoniales tomando como ejemplo una SA, una sociedad anónima. Entonces, 3 clases. Hoy unipersonal, en una oportunidad siguiente SRL y posteriormente SA. Bien, vamos a empezar con el caso que nos interesa hoy, que es el de la empresa unipersonal. Recordemos, ya conocemos varias cuentas de activo, conocemos varias cuentas de pasivo y ahora vamos a conocer cómo se van creando las cuentas patrimoniales, el patrimonio. Y para eso les he preparado este pequeño ejercicio para ir ejemplificando contablemente y vamos a ver en 3 años. El primer año, el año 1, es cuando aperturo el negocio de un solo dueño, por eso es unipersonal, y el primer año ya trabajo y termino el ejercicio y quiero presentar a fin de año mi balance general, mi estado de resultados, y ahí voy a ver los nombres de cuentas patrimoniales que surgen. Después vamos a trabajar con el segundo año, van a seguir habiendo operaciones y van a seguir aumentando las cuentas patrimoniales. Ven que hay variación de UFBs, hay que ir haciendo ajustes y todo aquello. Y finalmente, en el año 3, se sigue trabajando y continuamos creando otras cuentas patrimoniales. Como ven, en la lógica que a veces sigue los negocios, es que una vez que se apertura, en algunas oportunidades puede haber pérdidas los primeros años, porque es cuando el negocio está haciéndose conocer, está incursionando en el mercado, etcétera. Y en nuestro supuesto hemos pensado que en el primer año de gestión hemos obtenido una pérdida en el ejercicio. Sin embargo, en el año 2 ya tenemos ganancias y en el año 3 también ya tenemos ganancias. Entonces, a partir de esta evolución de sucesos en la empresa, vamos a ver nuestras cuentas. En el caso de empresas unipersonales, que es lo que estamos estudiando hoy, no es obligatorio crear reservas. Aquí en el año 2 les he puesto la creación de una reserva y como su nombre dice es voluntaria. Pero si no quieren crearla, pues no la crean. ¿Y por qué? Porque recordemos que es propiedad de una sola persona. Todo lo que ocurre en la empresa es en beneficio o en contra del único dueño. Entonces, a partir de este momento, voy a ejemplificar con asientos contables estas operaciones que les he puesto acá y desde luego vamos a empezar con el año 1. Dice acá,
apertura del negocio unipersonal con un aporte de capital de bolivianos 50.000. Eso quiere decir entonces que el 1 de enero del año 1, cuando la UFB está, yo creo mi cuenta Caja Capital de Juan Pérez, el único dueño, es unipersonal, y el aporte que da para crear su empresa es 50.000. De ahí surge nuestro capital. Ahí empiezo a conocer los nombres de cuentas para este tipo de organizaciones y surge el capital, y con eso hago el balance de apertura. Observen, ya conocemos todo esto. En este momento de aperturar, como activo, el único activo que tenemos es caja, no hay deudas aún, y el patrimonio aparece la cuenta capital de Juan Pérez por 50.000 y nuestra ecuación de balance está nivelada y balanceada. Con esto que ha ocurrido el 1 de enero, ya tengo la posibilidad de sacar mi NIT, empezar a operar regularmente en el territorio nacional y dedicarme a la actividad para la cual he creado esta empresa unipersonal. Aparece nuestra primera cuenta de patrimonio. Cuando llega fin de año ha habido una variación, y ahí también habíamos dicho que en el primer año hemos tenido una pérdida porque lógicamente no hemos tenido los ingresos suficientes para cubrir todos nuestros gastos de personal, de sueldos, de alquileres, cosas que ustedes ya saben hacer. Recordarán que en contabilidad básica había un proceso de cierre de cuentas de fin de año, y para eso utilizábamos una cuenta comodín que se llamaba pérdidas y ganancias. Esta cuenta comodín es para cerrar cuentas de ingreso, para cerrar cuentas de gasto y para que nazca la ganancia o la pérdida que vamos a tener en el año. Entonces, primero hemos hecho el cálculo de actualización de la UFB de inicio y final, y con esto aparece este asiento. Y miren los nombres de cuenta: mantenimiento de valor, contraajuste de capital. Están haciendo una nueva cuenta por la variación. Vean que no utilizo el nombre de capital, sino ajuste de capital, por la variación que calculamos. Y después, como me fue mal en este año, mi pérdida es negativa, y estoy usando la cuenta comodín que ustedes usaron en contabilidad básica para el proceso de cierre, que es pérdidas y ganancias. Cuando mayorizo, tengo mi capital inicial, el ajuste de capital, nueva cuenta que está creándose, y en este caso la pérdida del ejercicio, que es negativa. Y con eso vean la diferencia. El 1 de enero tenía un balance chiquitito, y para fin de año ya tengo un balance mayor con nuevas cuentas. Ya sé de dónde sale el capital, ya sé que he tenido pérdida, la debo mostrar, y la cuenta de ajuste de capital es una cuenta pues que está apareciendo como una tercera cuenta en este momento dentro del patrimonio en el balance general. Muy bien. Pasa el tiempo y llega el año 2, como les había dicho, nos ha ido mejor, hemos obtenido una utilidad, pero ha habido variación de UFBs. Nuevamente calculo la variación de la UFB por mi capital inicial y me da 2.594, y con eso en el año 2 lo que voy a hacer es mostrar primero la actualización, y aquí me surge una nueva cuenta que estamos creándola ahora recién, que se llama utilidad acumulada. Es nueva cuenta, que es una especie de una bolsa grande en la que voy a ir poniendo todos los resultados de los años que van pasando, para que en este año 2 muestre y yo pueda comunicar a través del balance general si he ganado o he perdido. Entonces, recuerden que el año anterior tuve una pérdida, entonces esa pérdida del año 2 la pongo a mi bolsa, a la utilidad acumulada. Y voy a mostrar ahora qué pasó en este año. Entonces, lo primero que hago es limpiar esto, cerrando la pérdida del año anterior. Reconozco la utilidad de este año de 4.000, y les había dicho que en forma voluntaria se crea de esta utilidad una reserva, no es obligatorio. Cuando paso a los mayores, miren lo que ocurre. Mi ajuste de capital crece, la pérdida del año pasado desaparece, aparece
la utilidad acumulada con este monto trasladado a mi bolsa grande. En este año tenía una utilidad del ejercicio de 4,000, pero al crear la reserva voluntaria, la he disminuido mi utilidad y me ha quedado en 3,000. Entonces tengo el capital, ha crecido mi ajuste de capital, tengo la utilidad acumulada, tengo la utilidad de 3,000 y la reserva voluntaria. Vean cómo han aparecido más cuentas en el patrimonio. El capital, la utilidad del ejercicio, lo tiene en su saldo, el ajuste de capital ha crecido, esta mi bolsa que está recogiendo lo que ocurrió el año pasado y la reserva voluntaria que quisimos. Entonces ya empieza mi patrimonio a crecer. Ya tenemos un monto mayor del que habíamos iniciado. Y recuerden que el objetivo es ver cómo se crean las cuentas de patrimonio. Ahora ya están viendo el proceso, primero cuando nace, después con las ganancias o las pérdidas y así sucesivamente. En este momento ya tenemos 5 diferentes cuentas. Continuamos y llega el año 3, nuevamente hay variación de UFBs, nuevamente voy a actualizar, ahora además voy a actualizar la reserva voluntaria que creé, y aquí tengo mis 2 cuentas, y con eso haré mis aciertos. Primero, la variación, el mantenimiento de valor contra el ajuste de capital que ya conocíamos y el ajuste de la reserva con los cálculos que acabo de mostrarles. Les decía, voy a borrar lo del año pasado y voy a meter a la bolsa grande. Como era utilidad, ahora la bolsa grande va a ir en el haber. Y la pérdida y ganancia, la cuenta comodín de contabilidad básica para el proceso de cierre contra una utilidad del ejercicio que voy a mostrar. Entonces, observen ahora, me aparece mi capital, el ajuste de capital que sigue creciendo, la reserva voluntaria que sigue habiendo, la utilidad, recuerden que esto era lo del primer año, que era pérdida. En el segundo año tuvimos esta utilidad y su neto ya me queda 5,000 negativos. Este año estoy reconociendo mi utilidad del ejercicio y tengo un ajuste de la reserva. De tal manera que ahora mis cuentas son estas. Ahí veo que en este año he tenido una utilidad de 7,500, pero tengo mi capital inicial, mi ajuste que está creciendo. Vean cómo ahora ya mi bolsa grande ya me muestra un neto de 5,000 negativos todavía. Entonces aquí está mi utilidad acumulada con 5,000 negativos, sigo teniendo mi reserva voluntaria y aparece el ajuste a la reserva. Y aquí lógicamente tenía mi utilidad, que es la que la estoy pudiendo ver en esta gestión. Bueno, jóvenes, ese es el tema que tenemos previsto para hoy. A partir de que no había nada dentro del patrimonio porque no teníamos una empresa todavía vigente, hemos visto hasta llegar a 6 cuentas diferentes, desde que nace la empresa y aparece el capital, y con el transcurso del tiempo aparecen cuentas como ajuste de capital, como utilidad o pérdida del ejercicio, como utilidades acumuladas y así sucesivamente. Les cedo la palabra para alguna pregunta. Quizás algún comentario que tengan, alguna pregunta tal vez. Bueno, parece que está todo claro. A ver. La utilidad acumulada se realiza después de reflejar la utilidad del anterior ejercicio, ¿no? O sea, es decir, yo tengo, por decir, una utilidad al año 1 y el año siguiente recién ponemos utilidad acumulada, digamos. Exactamente, correcto. El primer año, como no había nada, están haciendo la empresa, lo que hago es mostrar si me fue bien o mal. Y en nuestro ejercicio nos fue pérdida, y eso veo. Pero para el año siguiente tengo que mostrar si me fue bien o mal. Y para poder decir si gané o perdí, primero voy a borrar lo que mostré el anterior año y la meto a mi bolsa, a la utilidad acumulada. Y así ya puedo mostrar la utilidad de ese nuevo año. Cuando paso al año 3, tengo que mostrar qué pasó en el año 3, si gané o perdí. Y para poder hacerlo, borro lo que estaba en el año 2 y lo meto a la bolsa grande. Es correcto lo que usted dice. Vuelvo a ceder la palabra.
Bien, jóvenes, vamos a concluir la grabación y después quizás podemos seguir conversando un poco más. En este momento voy a cortar la grabación.